cooperamos desde el deber y no desde el querer. ¿Qué quiero decir con esto, no? Hacemos una plataforma y entonces está quien tiene que estar, ¿no? Y en ese quien tiene que estar ocurre que entonces está gente a la que estimo, como decís en Cataluña, a la que quiero, ¿no? Pero gente a la que me funifa y gente que ya me ha hecho 3 o 4 y que en realidad estoy allí por compromiso. Conclusión, ¿qué se crea en esa mesa redonda, en esa plataforma? Pues mínimo, yo no voy a decir una buena idea porque si no aquel me va a robar, que ya me lo hizo otra vez, ¿no? Entonces es un mantener las formas, pero de verdad no profundizar, no crear, no construir, no innovar. Entonces yo creo que la cooperación, desde mi punto de vista, la buena, es en la que se mete pasión, en la que se mete sangre, en la que se mete corazón, y esa solo se hace, claro, cuando hay unas relaciones de confianza, cuando yo me fío de ti, y entonces para mí eso pasa por poca gente, para que sea una... Porque muchas veces la innovación está reñida con el consenso y necesitamos innovar. Y eso se hace... Hablamos antes del sector del automóvil. El sector del automóvil ha hecho muy bien, lo ha tenido que hacer muy bien, porque ha logrado 5 planes PIBE, ¿vale? Pero cuando se trata de hacer una profundización, una alianza, yo le contaba a Pau, hablando de esa idea que hablamos en Zaragoza, que la General Motors ha llegado a un acuerdo, pues con la Renault o con la Citroën, una de las dos, para en la planta que la General Motors tiene en Zaragoza producir un modelo, no sé si de la Citroën o de la Renault. Para el que vaya a comprar, pues no se dará cuenta de que está producido en un sitio o en otro. Pero claro, eso son palabras mayores, es una alianza y una colaboración tremenda. Yo te construyo un modelo entero a ti, fuerte. Eso lo hacen a 2. No lo hace el sector. Vamos a hacer un modelo para todos, no. Porque eso exige fiarme de ti, construir sobre el querer y no sobre el deber. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que en este tema de las... no tendríamos que estar preocupados tanto para qué, sino preocupados con quién. De hecho, si nos proponen un viaje, no nos valdrá que nos digan, no, es un viaje a París. Enseguida diremos, ¿con quién? Y depende de la respuesta diremos, ahí voy. Y depende de la respuesta diremos, pues no voy. París me gusta, pero no quiero ir con ese cretino o con esa cretina, que conozco y no quiero ir. Que el con quién es fundamental. Y en realidad es más fundamental que cualquier otra cosa. Y muchas veces lo resolvemos al final y vamos con quien no debemos y entonces efectivamente no acabamos sacándole jugo a la cooperación, hemos perdido el tiempo todos, no producimos nada, no innovamos, no creamos. Porque yo creo que lo más importante en las relaciones es con quién.